Creo que nos quedamos por acá. La vez anterior, confírmame. ¿Sí o no? Chile. Bien, gracias. Bien, entonces vamos a seguir por acá. Vimos entonces ya lo referente a la arquitectura, especialmente la arquitectura megalítica. Acuérdense que ya, como eso, estamos hablando de un pueblo que es sedentario, pues entonces los edificios para habitar ya existían, digamos, las casas, los palafitos o las estructuras que hacían bajo tierra. Y luego las que tienen que ver con ritos. La clase de la semana pasada subí una, fíjense, pero hay una que aparece con error. Esa la tengo que subir de nuevo y eso no la he hecho. Pero sí la última, bueno, la del día martes, sí la subí hoy por la mañana que estuve en la universidad. Eh, pero pues la computadora aquí en la casa es donde tengo el otro archivo. Pero verifiquen, por cierto, hay una pestaña más habilitada, que es la del tema que iniciamos hoy. Y pues ya al final luego les cuento algo ahí que tienen que hacer de la información que está ahora también por ahí. Bien, pues nada más. No. Bueno, entonces les decía, eh, eso es lo que se refiere a arquitectura. Estos pueblos también produjeron escultura, pintura y algo que no tenía la cultura paleolítica, es la cerámica también. Entonces, ven cómo va aumentando la cantidad o la variedad de técnicas a usar. Bien, en cuanto a la escultura, hay un predominio bastante grande de la figura femenina. ¿Qué dice eso? Pues que la figura femenina, especialmente en la connotación de la diosa madre, es muy popular en este momento. Es una de las esculturas que más se repite. Hay también algunas que son masculinas, pero principalmente es la figura femenina la que más se va a representar. En el contexto, siempre de rituales de estas religiones primitivas vinculados a la fertilidad, o sea, lo que la tierra nos da o una ofrenda eh, para que la tierra entregue pues todo lo necesario para vivir. Hay estatuillas y relieves también ondulados, perdón, con decoración ondulada. Aquí sí podemos hablar de decoración porque no tiene ninguna funcionalidad. Entonces, esos elementos eh, geométricos que aparecen en la superficie de algunas figuras hechas en barro, significa que ya comienzan sí, a agregar elementos que son más bien decorativos, no que tienen que ver con nada eh, de utilidad ritual, por ejemplo, no solamente utensilios, por ejemplo, de uso cotidiano y están decorados en la parte externa. Eso significa que la apariencia ya importaba de esos objetos. Aquí tienen algunos. Estos son rituales, no son decorativos. Los decorativos me refiero a cuando veamos la cerámica. A ver, hay una decoración geométrica que llevan. En este caso, pues tiene que ver con la abstracción de la figura humana y de algunos animales también. Estas son representaciones de seres como a manera de ídolos con ojos grandes. O sea, algunos dicen puede ser representaciones de búhos y eso significa que el búho tendría o tuvo que tener alguna connotación importante para ellos. Hay figuras que son antropomórficas y eso significa que tienen forma de seres humanos. ¿Sí, Stephanie? Bien. Se me levantó la mano por accidente. No hay problema. Bien, placa, báculos, estos otros que son elementos que se portaban como dentro de la ropa que ellos usaban también. Y algunos eran utilizados también como herramientas o como objetos votivos. Cuando se dice votivo significa que se llevaban como una ofrenda para algún tipo de rito que realizaban. Entonces, acá unos más a detalle. ¿Ven? Aquí hay figura femenina y figura masculina. En el contexto que se hace, si tienen marcados los órganos sexuales, significa que hay una connotación de vincularlo a la fertilidad. No hay otro uso, al menos en este momento no hay otro uso para esa representación.
son abstracciones, eso significa que no necesariamente son fieles al natural. Por eso es que vemos que las cabezas, por ejemplo, son placas planas, la parte de la nariz está representada con una placa plana también, los brazos prácticamente, o sea, morfológicamente inexistentes, más que una saliente, igual en estos que vemos por acá, ahí está marcada la forma la forma de la zona genital. En este caso los genitales están marcados en la zona masculina, y esta otra que tiene solamente marcas de representaciones geométricas siempre. Muchos de estos piensan que solamente es como para el elemento decorativo. ¿Sí, Laura? Una duda, esas esculturas serían antropomórficas. Sí, estas son antropomórficas. Significan que tiene forma de ser humano. Ok. Gracias. Bien, de nada. Bien, estas entonces, ¿qué forma tendrían? Si nos remiten a la idea de un animal. Dígame, Elisa. Yo le veo, a la primera le veo como forma de búho. Sí, parece un búho. De hecho, la segunda un tanto también. Pero en este caso, muchos dicen que es una simplificación también de la figura humana. Esta. Y que esto tendría que ver con algún tipo de tocado que lleva sobre la cabeza. Pero particularmente me parecen como representaciones que nos remiten más a un búho. Yo creo que tiene los ojos hacia el frente. Pero en general, ¿cómo se llamarían? Todas las que tienen forma de animal. Si las que tienen forma de ser humano son antropomórficas. ¿Oculados? ¿Cuál? ¿Oculados? Sí, oculados que tienen ojos, sí, esa es una manera de llamarlos. Pero en general, todos digo, las que tienen forma de animal. Búhos. No. Vale, les voy a ayudar con eso. No son figuras como animalísticas o algo así. Animalística es la temática. Va, pero vean, cuando apúntenlo, porque eso no se les debe olvidar, porque vamos a entrar a una parte más complicada de esa terminología. Dígame, Lisa. No sé si estoy en lo correcto, pero creo, había leído que es zoomorfo o algo así. Esa es la palabra correcta, esa es la palabra. Si tiene forma de animal, es zoomorfa o zoomórfica, cualquiera de los dos términos. Si tiene forma de ser humano, es antropomórfica. Son los dos tipos que pueden haber. Pueden haber en forma de vegetales también, pero en ese caso pues no, se llama, eh, bueno, tiene otros nombres que vamos a ir viendo, pero antropomórfica y zoomórfica son las primeras en este momento. Más adelante habrá otro término aplicable también a otras figuras que van a aparecer, pero ya recordé la de las plantas. Si tiene forma de planta se llama fitomórfica. Fitomórfica, eso es en forma de planta. Antropomórfica, perdón, forma de persona. Zoomórfica, forma de animal. Bien, esta sería. Está fácil, está fácil. Antropomórfica. Correcto, antropomórfica, porque tienen forma de ser humano, no importa si es hombre o mujer, el término se aplica igual. En este caso son representaciones femeninas. Vean que la del lado derecho es más naturalista, en el sentido de que no podemos decir que está deformada, sino que puede ser la representación un tanto más cercana a una persona de talla robusta. Esta sí tiene cierta simplificación. Puede ser también que represente a una persona de talla robusta y por eso se simplificó de esta manera, un tanto más geométrica. Esta lo que tiene resaltado son los caracteres sexuales primarios y secundarios. Y eso significa que es más el vínculo pues hacia lo que tiene que ver con la fertilidad. Entonces eso es lo que más se encuentra en este momento. Vean esta otra. Acá es donde pues muchos estudiosos dicen, pues son representaciones que nos dicen que la mujer tiene una posición importante.
especialmente en lo referido a ese vínculo con esa extraordinario para ellos, que es el de dar vida, y por eso la vinculación hacia la fertilidad. Pero también que esté sentada en un trono en el que hay dos elementos zoomórficos hacia los lados, esos leones o felinos hacia los lados, significa que tiene dominio, tiene un poder. Probablemente representa a una chamana o a una lideresa, es decir, alguien que gobernaba o que manejaba pues a la comunidad. Hacia la derecha, representaciones masculinas, y pues es igual. Si se ven los órganos sexuales, tiene que ver con representaciones vinculadas a la fertilidad. Eso siempre va a ser así. Otra más, la dama durmiente. Esta es una representación siempre femenina. Los caracteres físicos pues están exagerados y siempre entonces se vincula a lo femenino, pero que esté, perdón, a la fertilidad, pero que esté dormida, le agrega pues algunos elementos que no hay todavía como manera de explicar más ampliamente a qué se refería al haberla hecha que está durmiendo en una posición que se dice sedente. Esta tiene entre 4.000 y 3.000 años antes de Cristo, o sea, ya es en el periodo de transición hacia la edad de los metales, ya saliendo del neolítico. Y está fue encontrada en un templo subterráneo. Los templos subterráneos se llaman hipogeos. Eso es un hipogeo, es un templo subterráneo. Bien. Pasamos a la pintura. No sé si hay alguna pregunta sobre escultura. ¿No? Hay otras áreas de la escultura, como por ejemplo el grabado, el relieve, también se utilizaron. Quizás la diferencia con lo que se hace en el Paleolítico es que tienen formas más estilizadas, más geométricas. Era la única diferencia. Por lo demás, técnicamente es igual. Sí, Elisa. Usted había mencionado las esculturas, bueno, estaba en la diapositiva de zigzag. ¿A qué se referían eso? Zigzag es esto. Voy a acercar. Esto es zigzag. Estas líneas van en esta dirección, estas otras van en la dirección contraria, estas van en esta dirección, estas para allá, estas para acá. O sea, eso que va en una dirección y luego en la otra, en la otra, en la otra, esa dirección del trazo es lo que se le llama zigzag. En esta otra también aparece. ¿Ven? ¿Y qué representaban? ¿O solo son por detalles? Es difícil decirlo realmente, que si es algo puramente estético o tiene un símbolo. Muchos se inclinan más por lo estético, que tiene una connotación más bien estética. O sea, querían que se viera de esa manera un tanto agradable, digamos, visualmente, el ritmo que tiene el movimiento en zigzag. Pero a eso es que se refiere, que van en zigzag las decoraciones. Ok, gracias. ¿No? Bien, vamos con la pintura. Sobre la pintura, el estilo es naturalista, pero hay abstracción y también hay una estilización de la figura. Estilizar significa que se estira, se vuelve más, no es tan anatómicamente cercana al natural. Naturaliza porque de la naturaleza toma la temática, pero hay mucho de símbolo también en eso, y que exista símbolo, que exista abstracción de la figura, significa que en la mente de ellos ya hay algunas conexiones neuronales que antes no existían. Eso les permite tener un tipo diferente de percepción de la realidad. Vamos a ver algunos ejemplos para que entendamos un poco sobre eso. Bueno, aquí aparecen qué tipos de formas son las que habían, ideográficos, esquemáticos y convencionales. En el caso de los convencionales, son los que parecen como más naturales. Vamos a ver acá unos.
Ahí tenemos dos ejemplos. En uno hay solo figura humana y en el otro también hay representación de animales. Entonces noten que, por ejemplo, acá las figuras son estilizadas, o sea, no se ven como tan naturales. Puede ser un avestruz, puede ser un animal de la megafauna que existía todavía a finales del Neolítico, es decir, aves de gran tamaño. Esta figura no tiene una morfología como tan cercana al ser humano, pero tiene bípeda, o sea, tiene dos pies y tiene también dos miembros superiores, están como realizando algún gesto o algo. Para muchos es un cazador, para otros puede ser un chamán. Realmente no hay manera de saber exactamente de qué trataba pues esa imagen. De esta que pueden decir. Hay 5 figuras humanas. Guillermo, Quizás podría representar, no sé, como alguna jerarquía, por el hecho de que, bueno, al menos los primeros tres tienen el mismo tamaño, pero ya los otros dos no, y también tienen como un diferente estilo en la cabeza. bien, gracias. Sí, podría ser jerarquía. De hecho, la jerarquía a través de forma de la figura o el tamaño de la figura es algo que más adelante sí va a ser concretamente eso. Acá todavía son como suposiciones las que podríamos hacer, pero es una explicación. Déjeme ver que más levantó la mano. Bueno, alguien la levantó y la bajó. Y Diana, Yo lo que veo es como que tuviesen forma de plantas a la vez y una forma de humanos, como ¿dónde ve haciendo la, representación. Ajá. dónde ve la forma de plantas? Hola. ¿Dónde ve la forma de plantas? Bueno, o sea, se puede ver, digamos, como la cosita que se ven como que son los brazos, ¿verdad? Y toda la cuestión. O sea, en la forma que se ve lo que le han hecho la parte de la cabeza, como que fuese alguna forma de, no sé, no exactamente de humano, vea, sino que como haciendo referencia, no sé, a los cultivos o algo así, podría ser, no sé. Podría ser, sí, es una interpretación, está bien, gracias. Bueno, pero ahí nos lleva lo que nos decía la compañera a ver la forma de las cabezas y esa estilización. Dígame, Concepción. Bueno, con referente a lo que dice mi compañero, no tendría algo que ver con el naturalismo, que lo implementaron ahí, no sé, en forma de lo de las plantas y así. No, quizás lo fitomórfico, que es la forma de las plantas, lo vamos a dejar no del todo, no del todo, porque puede haber cierta representación ahí, pero la representación es más bien antropomórfica, o sea, forma de figura humana. Lo que sí nos hace dudar un poco es el arco para las piernas y qué es esto que está en medio. Dicen, no, estos son figuras masculinas, pero no, porque también esta otra, que es una representación femenina, vean, ahí tienen los senos marcados, también tiene. Entonces, probablemente esto es un trazo que puede significar un tipo de vestimenta, como un taparrabo, por ejemplo. Eso puede ser lo que está acá. Lo que está sobre la cabeza, a eso le vamos a llamar tocados. Un tocado es un sombrero ritual. Si tiene eso sobre la cabeza, es que probablemente esto represente plumas o represente ramas, algo que tenía puesto sobre la cabeza. No son iguales, significa que pues había variedad de estas maneras de sombreros que se ponían. Luego el resto de la posición es una simplificación en trazo de la figura humana. No es exageradamente fiel al real, como si lo era en el Paleolítico. Entonces a veces se tiende a pensar en que del Paleolítico al Neolítico el trazo, el dibujo perdió calidad, pero no, lo que sucede es que son dos momentos diferentes. En este caso hay una síntesis de la figura y se ha simplificado la forma. ¿A qué me saca en el chat? Ah, bueno, aquí tenía, deben decir una familia o una tribu, ¿sí? Una comunidad.
Y Cecilia dice, entonces, en este tiempo ya no decimos cofia. Las copias solo son imitaciones de la cultura. No, el término es aplicable también. Podemos decir una cofia, un sombrero, un tapado sobre la cabeza. Todos esos términos son válidos. Cofia, tapado, tocado, todos esos son válidos para decir que tenía algo puesto sobre la cabeza. Bueno, vamos a avanzar. Sobre las características, bueno, algunas ya se las mencioné, pero para que vean, pues que acá les quede en el texto. Esa simplificación es únicamente del Neolítico, entonces no hay manera de confundirse con las representaciones del Paleolítico. Si se confunde es porque realmente no se puso atención, porque en el Paleolítico todas las representaciones son naturalistas. La única que tiene cierta abstracción es la representación de la figura femenina, y es la única, las vemos paleolíticas si se acuerdan, son las únicas representaciones de figura humana que existen en el Paleolítico. Si ven representaciones en pintura de figura humana, entonces deben descartar por completo que sea paleolítico. Sería entonces neolítico. A nivel de, digamos, del 100% de todo lo que se ha encontrado, es un 99% en el paleolítico puramente de temática animalística. Y los idiomórficos, ¿verdad? Pero hay 1% nada más que es figura humana. Es rarísimo, rarísimo. Especialmente se acerca ya cuando están en periodo de transición hacia el neolítico. Entonces, bueno, ahí tienen sobre eso, hay otra representación de figuras de animales y una representación de una mano humana y de un signo idiomórfico, que es este de acá, dos formas concéntricas. Fíjense que algo que sí encontramos ya en el neolítico es que las representaciones no pueden considerarse grupos como estos separados. O sea, que primero hicieron uno, y que otro año hicieron otro, y que otro hicieron otro. No, estos son más la representación, o más bien nos están haciendo la representación de una narración. Y nos está diciendo una estampida, por ejemplo, o animales que ellos intentaban cazar y cómo era que huían. Que las manos estén encima es una manera para algunos estudiosos de apropiarse de la realidad, o sea, que están atrapando a los animales, y para otros es una representación o sea, de ellos como personas. Entonces están diciendo aquí estoy presente y están colocando pues la mano ahí. Vean que hay manos claras y hay manos oscuras. Eso se denomina positivo y negativo. Las manos oscuras serían positivo y las manos claras serían negativo. Entonces, esta está en negativo y esta está en positivo. ¿Cómo lograban esto? En este caso, por ejemplo, ponían la mano sobre la roca y luego a través de un trozo de tubo, como un trozo de bambú, por ejemplo, de caña hueca, soplaban pintura con fuerza. Entonces eso generaba una explosión de gotas que generaba lo que se denomina estarcido. Ese es el nombre de esto, es estarcido. Se lo voy a aplicar, escribir acá en el chat. Estarcido, ese es el nombre de la técnica. Es muchas gotas. ¿Han tomado alguna vez un cepillo de dientes usado, le han puesto pintura y luego lo raspan, por así decirlo, lo mueven con los dedos y les va a lanzar un montón de gotitas, como si fuera un spray? Pues eso es estarcido. Esa es la técnica que se utilizaba acá. Bien. Bueno, eso siempre es lo que les estaba explicando sobre la asociación que hay de esos elementos, de algunos elementos de estos a la fertilidad. Algo interesante es esto, que a pesar de que la paleta de color no se modifica mucho, o sea, siempre hay colores tierra principalmente para el desarrollo de la pintura parietal, en las paredes de cuevas y abrigos rocosos, se prefiere en general la utilización de un solo color, eso se llama monocromía. Y pues la monocromía nos dice que
no están tomando en cuenta el color real de las cosas, sino que están interpretando volumen o forma de un solo tono. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es en la cueva de Cogul, en Lérida, esto es España, y hay una representación de otra actividad ahí. ¿Qué es lo que observamos? Si le digo solamente descríbanme, y bueno, si me dan una interpretación también, pero inicialmente comencemos por describir. ¿Qué es lo que vemos ahí? Sí, María Concepción, luego Lenin, ya no hay más. Bien. Bueno, Lenin, luego tengo Mariel y luego Fátima Noemi. ¿Una comunidad? Una comunidad, muy bien, sí. Están juntos y parece que están participando de una actividad. Elisa. Yo pienso que es como un ritual o casa, como dicen por ahí. Un ritual, muy bien. Vamos a ver qué dicen en el chat. Fátima. ¿Son figuras femeninas antropomórficas? Sí. Si decimos figura femenina y antropomórfica, es redundancia. Podemos utilizar figuras antropomórficas en general, eso es en general. Y eso significa que hay tanto masculino y femenino representados. Si decimos figura humana masculina y femenina, entonces estamos siendo como más específicos. Pero decir las dos es redundancia. Bueno, les decía masculino y femenino porque si se fijan, acá hay una representación masculina. El resto son femeninos. Entonces, bueno, dicen, por ahí hay un ritual. Vamos a ver María Concepción y luego vemos qué nos dicen en el chat. Una pregunta, ¿por qué ahora en el neolítico se ven como las mujeres como en la cintura más estrecha y no como antes que lo resaltaban tanto? Ya vamos bueno, a lo mejor de una sola vez. Vaya, lo que sucede es que en el paleolítico la figura humana se engruesa, por así decirlo, se hace más robusta, pero siempre está marcada la cintura. ¿Por qué se nota la cintura? Porque hay un dimensionado grande de las caderas. Entonces las caderas se marcan, las caderas, los senos, los glúteos, el área genital, son símbolos de fertilidad en aquel momento. Acá la simbología va por la misma vía, pero si se fijan, pues le pusieron, bueno, le puse atención a la cintura, pero vean más bien las caderas, son anchas, y eso es lo que hace ver más delgada la cintura. A esto es a lo que se le llama estilizar. Cuando estilizamos, alargamos la figura. O sea, no es que haya cambiado ¿cómo llaman a esto? La moda. Antes las preferían un tanto más robustas y ahora ya no. No, la figura se ha estilizado, pero igual hay representaciones de cuerpos robustos y otros un tanto delgados. Pero si lo vemos delgados, como en este caso, si se fijan, no correspondería al natural, ni la posición, ni las curvaturas, por ejemplo, del cuerpo. Entonces, eso debemos entenderlo como una estilización de la figura humana, sea alargada. Y siguen representando como un punto de interés la región de las caderas, porque tiene que ver con lo que antes se le rendía culto. Bueno, todavía se le rinde acá culto de la fertilidad, pero antes me refiero con la Venus paralítica. Déjenme ver. María Concepción, y luego sigo, ya voy con lo que me pusieron en el chat. No, eso es todo. Perdón, no había bajado la mano. Está bien. Entonces, ¿quién tengo por ahí? Bien, entonces, dígame. Aunque yo pienso con lo que decía ella sobre lo de la cintura y eso, me parece a mí que la imagen, digamos, y eso ha cambiado bastante porque se ve que la tienen vestimenta distinta e incluso le sale ya la cabellera y todo eso, tienen zapatos, o sea, está un poco más estructurado a los anteriores. Bien, gracias. Sí, las anteriores están desnudas en general. Solo tienen esa cofia o sombrero ritual, ¿verdad? Especialmente, por ejemplo, la Venus de Willendorf. Pero
En este caso, que tengan ropa encima nos da la idea de que es un ritmo, todavía más un ritual. Antes de darle la palabra a María Concepción, solo leo acá nada más que Edwin decía es un ritual, Gaby dice es un sacrificio y Alonso dice es una cacería. Pueden entenderse así. Dígame, Concepción. Bueno, sí, yo creo que es como un tipo ritual y cacería a la vez, porque hay varios animales ahí como que van como corriendo. Pero parece raro que, o sea, tanto ritual, no tanto, porque las figuras se ven de espaldas, no están como realmente como en círculo y tienen algo en medio. Bien, gracias, es una buena observación y les aclaro un poquito sobre eso. No tienen, o parece más bien que están de espaldas porque no tienen marcado el rostro, pero es porque no, quien hizo la imagen no reparó en la importancia que pudiera tener el rostro, sino más bien en representar, si se fijan, todas son iguales. Un tocado, una cofia, un sombrero ritual. Los senos están marcados, las caderas marcadas, se dice, nos dice la misma imagen que tienen una manera de falda, pero el dorso está desnudo. Entonces, esto es una representación de un ritual, definitivamente. Que hay una figura humana masculina en medio de las femeninas puede remitirnos a un ritual de iniciación. Esto es haciendo inferencias. En África hay muchas culturas en las que cuando vemos los niños van creciendo y ya van a pasar a ser parte de los que andan cazando, por ejemplo, ser considerado como un hombre, digámoslo así, en la comunidad, pasan por rituales en los que danzan, en los que bailan y en los que hay mucho protagonismo también de las mujeres. Eso se observa en comunidades en África, de ahí donde se hacen las interpretaciones para esto que vemos por acá. Bueno, voy a avanzar. Aquí otras más. Abrigo de Valtorta, esto es en España. Y Tassili, esto es el norte de África. Bueno, esto es en España. Vean ahí, es una escena de cacería. Los animales están corriendo y pues las personas están ahí con arcos y flechas y les están disparando. Vean que es una escena. Eso no lo tenemos en el Paleolítico tampoco, solo en el Neolítico. Las pinturas en este caso sí representan escenas. Igual en esta otra, que es del desierto de Tassili. Tassili es parte de lo que correspondería al desierto del Sahara, es el norte de África. Y bueno, si es África, ¿cómo es posible que nos estén representando ganado acá? Son vacas, son toros, lo que estamos viendo ahí. Pues son animales de cornamenta, pero grandes. Estos necesitan un tipo de alimento que no lo ofrece el desierto. Entonces, esto es porque lo que se infiere de esto es que para la época en la que las imágenes se hicieron, eso no era un desierto todavía. No era, tenía otro tipo de vegetación seguramente, pero con el cambio de clima, la glaciación, pues eso hizo que se fuera perdiendo vegetación en algunas zonas y ganando en otras. Por eso es que esa zona es desierta, pues la zona norte de África. ¿Son manadas de búfalos? No, en este caso no son búfalos. Aquí sí estamos viendo toros y vacas. Solo que son un tipo de ganado de otro tipo de cornamenta, no como la que vemos por acá, pero la cornamenta es mucho más amplia. Y de hecho que hay unas representaciones que podrían ser o arcos o siempre la idea de las cornamentas. Acá tal vez no sé si lo alcanzan a ver, pero aquí se ve la cornamenta. Es bien amplia. Hay un tipo de res de esta región que tiene cornamenta grande. Hay búfalos, sí, para esta época todavía, pero estos no tienen morfológicamente, pues no parecen búfalos. Y bueno, los seres humanos ahí corriendo entre ellos. Unos parece que están danzando, otros que van como correteándolos. Puede ser aún una escena
de cacería o de atrapar animales para llevarlos a los lugares en los que ellos ya tenían sus aldeas. Otro más de Tassilo. Vean. No se ven como los búfalos que veíamos en el Paleolítico. Acuérdense que los animales de pelambre gruesa, que eran para frío, pues esos se han ido extinguiendo porque el frío ha ido cediendo y la temperatura del planeta ha ido aumentando, especialmente en esta zona. El hielo polar pues va retrocediendo, los glaciales van retrocediendo y el clima se va volviendo más templado, más cálido. Bien, dos ejemplos más de representación de figura humana. Los de la izquierda son bailarines y a la derecha tenemos una figura femenina que está haciendo la recolección de miel. Entonces, eso que ven acá flotando son abejas. No significa que las abejas eran de ese tamaño, ¿verdad? Que parecen el tamaño de un ave grande. No, es solamente la representación del insecto alrededor de ella. Pero, saben ustedes, hay un panal, van a extraer miel, pues entonces las abejas se alborotan. Y eso es lo que quisieron representar acá. Y utilizaron para la representación del panal una deformación en la roca. Esto lo hace ver todavía como más natural. Bien, empezamos. Lo de las manos. Eso de las manos, pues hay múltiples interpretaciones. Ya les daba algunas al inicio. Es el atrapar al animal, por ejemplo, pero no aparece siempre en ese contexto, sino que en otras aparece como en esta, una roca o un abrigo rocoso en el que hay infinidad de manos plasmadas. Entonces no podemos generalizar que era como con la idea de atrapar un animal y hacer lo propio. En algunas tribus actuales de África y Oceanía, cuando los niños pasan a ser considerados ya hombres de la comunidad, entonces marcan o colocan más bien su marca en un lugar que se considera sagrado. Puede ser un abrigo rocoso y ahí está su marca. Y eso significa que ella es parte de la comunidad. Entonces lo hace. Entonces a partir de eso es que se sacan explicaciones de eso que ven acá. Acuérdense que les decía, hay representaciones en negativo y en positivo. Hay unas rojas, hay unas blancas. Las rojas serían positivos y las blancas serían negativos. Así se entiende. Acá en nuestro país hay un abrigo rocoso. Le dicen cueva, pero no es realmente una cueva como tal. Es un abrigo rocoso, pero se conoce como la cueva del Espíritu Santo. Allí se pueden ver todavía algunas manos plasmadas en las paredes. Quizás en algún momento fueron muchas las que habían ahí, pero como ese lugar se utilizó durante mucho tiempo para preparar jabón, creo que era lo que hacían ahí, hacían fogatas también, entonces todo eso fue deteriorando el lugar. Otros fueron destruidos. ¿Por qué los destruían? Porque que todos esos lugares, cuando vinieron los españoles, los tomaron como lugares de cultos ajenos al cristianismo, por lo tanto se asociaron al mal. Entonces la gente esto lo veía como que eran lugares del maligno y muchos de ellos los destruían. En ese sitio arqueológico que tenemos que se llama Casablanca, por ejemplo, hay un relieve en una piedra donde la mayoría no está, desapareció el relieve y no fue por desgaste, fue porque en algún momento alguien consideró que eso era algo que atentaba en contra del cristianismo y entonces lo quebró y arrancó o raspó, como diríamos, la piedra hasta borrar todo lo que había por ahí. Entonces son cosas que suceden. Otro es la falta de cuidado también, ¿verdad? Hay otra zona aquí en Cabañas, el río Iguapa, donde hay un abrigo rocoso y habían glifos pintados en la pared. Pero la gente llegaba a bañar al río y hacía sus fogatas para cocinar sopa o cualquier otro alimento, y entonces eso fue ensuciando las paredes. Entonces, es mucho lo que se ha perdido sobre esto. Daniel le dice, ¿por qué la mayoría de manos son izquierdas? Pues fíjense que eso es una buena pregunta.
Si ustedes son diestras, es decir, utilizamos más la mano derecha, ¿con qué mano utilizarían la herramienta? En este caso, el tubo para pintar. ¿Con cuál mano la tomarían? Con la derecha. Con la derecha, la agarramos acá, soplamos y ponemos la mano izquierda sobre la superficie. Entonces, esa es una explicación de por qué son manos izquierdas. En algunos casos aparece una que otra por ahí que es derecha, pero en general son manos izquierdas. Y nos dice entonces que quien lo pintaba era diestro. Esa es una observación a partir de lo que está ahí. Les iba a comentar que eso de la Gruta del Espíritu Santo, o la Cueva del Espíritu Santo en Morazán, donde tenemos algunos pictogramas como estos, está al sur de otro espacio, una cueva le llaman también, pero en territorio hondureño. O sea, el Morazán sería el sur. Y si vamos hacia el norte, casi en línea recta, cerca de un lugar que se llama Marcala, un lugar donde produce mucho café en Honduras, allí se llega a la llamada Cueva del Gigante. Y en esa cueva hay manos también plasmadas y algunos signos también puestos por ahí. ¿Por qué le llaman la Cueva del Gigante? ¿Existían gigantes? No, no significa que habían gigantes. Lo que pasa es que la gente que la descubrió, le decían que ahí vivían gigantes. ¿Y por qué? Pues resulta que la cueva está más o menos a unos 4 metros de altura. No es una cueva como tal, es un abrigo rocoso. Acuérdense, los abrigos rocosos y las cuevas ofrecían protección a quienes vivían moviéndose, o a quienes hacían en ese lugar pues, algún tipo de ritual. Entonces, buscaban siempre lugares seguros. Que estén altos significa que se protegían de algún depredador o otro grupo que quisiera atacarlos. Dice que en gran foto del grupo de Facebook, dice, hace tiempo encontré una figura de barro en el arado cerca de mi casa. Ah, qué bueno, está bien, gracias. Fátima, Tengo una duda. ¿Qué se diga. refiere con lo que dijo que habían manos así como positivo y negativo? ¿A qué se refiere? Vaya, les voy a acercar acá un par. Esas dos, hay una oscura y una clara, ¿verdad? Se le llama positivo cuando las formas son se ven más sólidas. Un color oscuro, por ejemplo, bueno, voy a remitirles de dónde viene el término. Es de la fotografía. Cuando ustedes tienen una fotografía tomada con el sistema antiguo que implicaba una película, luego de revelarse, ustedes agarraban la película y esa película se llamaba negativo. Entonces, el negativo es, digamos, el molde. El positivo sería la forma, en cuanto a fotografía estamos hablando. Es decir, la fotografía como tal es positivo, pero de donde la saco es de un negativo, donde están invertidos los colores. Entonces, si ustedes lo ponen toman el negativo, lo estiran y lo ponen a contraluz, van a ver, si tenían ustedes una camisa negra, bueno, una negra acá, en el negativo aparece blanca, pues está al revés. Por eso se le llama negativo. El negativo sería de donde se saca la imagen y el positivo es la imagen como tal. Eso en fotografía. El término solo se aplica acá para decir que el positivo sería lo sólido, que se considera como sólido, forma sólida. Vean, todas las que serían rojas serían sólidas y todas las que serían blancas son negativas, porque serían el contrario. En un negativo se vería así, y si yo imprimo la fotografía, se vería así. Por eso de ahí viene el positivo negativo. No sé si me expliqué. Sí, gracias. Bueno, bueno, quiero ver qué más. No. Bien, las pinturas esquemáticas, a eso se le llaman ideomórficos. Ya vimos algo de ideomórficos en el Paleolítico. Acá se siguen haciendo así, sin mucho dedicarle, o sea, sin googlear nada. ¿Qué me podrían decir que son estas figuras? Animales. ¿Sí? Animales, bien, ¿qué más?
Le dio un parecido un perezoso. A un perezoso, bueno, por la forma de la cabeza, ¿verdad? Figuras rupestres. Con figuras rupestres, eso sí, sí. Ese es el, Yo veo como dos personas sentadas. el de la izquierda. Sí, Dos personas sentadas. Sería como que uno está de espaldas a la otra. sí, de espaldas, sí, exacto. Este sería entonces la cabeza, la espalda y el muslo y luego la pierna. Igual acá, espalda, muslo, pierna. Bien, yo inicialmente les digo que así lo observo, como son fueran dos personas que están de una espalda contra espalda. Esta otra es antropomórfica, ¿verdad? Esta es mucho más fácil de leer, solo que la forma de la cabeza pues no es natural, es alargada, pero tiene dos brazos y tiene tres segmentos en la parte inferior. Acuérdense que eso puede significar un taparrabo, una vestimenta, no necesariamente pensemos que en figura masculina, porque cuando se hace tiene otro tipo de resolución. Y aquí vean que no solamente son esos dos, sino que pues, hay una cantidad bastante grande de la misma forma. O sea, repitieron las formas y colocaron siempre dos, como en pares. Este tiene más elementos, como si tuviera, vamos, cuatro brazos. Pero puede ser que la representación que está acá sean senos, no sean brazos, están más hacia el centro. Pues bien, de esto lo que he encontrado de información es que, pues, la explicación que dan los hacen interpretación un poco más detallada de la figura, es que estas son formas femeninas, están en posición de dar a luz, están como en la posición previa al parto o en el parto. Y aquí hay una figura que se fija que parece que está saliendo. En ese caso sería, esta sería la cabeza, este sería el cuerpo visto de frente y estas serían las piernas abiertas. Y acá, como un canal, digamos, el espacio por donde se traería pues, al niño en el momento de dar a luz. Son interpretaciones, no podemos decir, porque dice, Edwin dice, son insectos, son interpretaciones estas, no podemos al 100% concluir qué es, porque pues no hay un texto, no hay nada que nos explique acerca de ella. Todos son simplemente suposiciones las que podemos hacer sobre este tipo de formas. Estas son representaciones de órganos sexuales femeninos y esos son símbolos de fertilidad. Esos sí son un poco más con claridad a partir también de la interpretación que se hace de algunas representaciones en la actualidad. Hay figuras femeninas, perdón, masculinas también, no siempre están juntos, pero se vinculan a la fertilidad. En este caso son pinturas y en este caso es grabado, está marcado sobre la roca. Cuando veamos esto es meramente símbolo de fertilidad. Bien, preguntas sobre la pintura. Fíjense que algo que no me han preguntado y yo no les he mencionado. A ver si alguien atina qué es. ¿No? Los materiales. ¿Qué materiales utilizaba? Muy bien, Edwin, ¿qué pigmentos utilizaba? Pues fíjense que los pigmentos, en cuanto a, digamos, material, pigmento, siguen siendo los mismos del periodo paleolítico. O sea, son óxidos minerales que se mezclan con un aglutinante, que puede ser agua, puede ser grasa animal, puede ser sangre animal, o puede ser también savia de algunas plantas. ¿Cómo se sabe eso? Bueno, quienes han hecho, que hacen investigación arqueológica, toman muestras y esas pasan luego al laboratorio, donde se ve qué elementos contienen. Y de esa manera, pues se sabe de qué está hecha la pintura. Pero son pigmentos minerales. Fátima, ¿quieres decir algo? No. Fátima, ¿no? No, perdón, se me equivocó solo. Bueno. Bien, eso es nada más lo que se falta por ahí de decir.
Luego vamos hacia la cerámica. No hay cerámica en el periodo paleolítico, eso recuérdenlo. De esa manera es fácil atinarle a la respuesta correcta luego en los exámenes. Cerámica solamente hay en el neolítico. No se ha descubierto más allá de unos 12.000, 15.000 años atrás en el tiempo. Y es un tipo de cerámica bastante arcaica. Se han encontrado también como cestos hechos con mimbre, por ejemplo, un tipo de tejido vegetal, y tienen la parte interna cubierta con barro. Eso nos hace suponer que lo que estaban haciendo era sellando el recipiente de fibra natural para meter adentro semillas y que la semilla no se cayera. Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado? Cerca de lugares donde hay vestigios que hubo fogones, se han encontrado tiestos, o sea, trozos de barro quemado que tienen la forma del tejido de las plantas que ven acá. Entonces, no se sabe exactamente cómo fue que inventaron la cerámica, cómo descubrieron a lo mejor la cerámica, pero se piensa que de manera accidental, pues tomó fuego uno de estos cestos cubiertos de barro, el material vegetal se quemó y el material mineral, en este caso barro, pues se coccionó y se enduró. Y luego a fuerza o a partir de prueba de error, pues lo que da como resultado es ya cerámica como tal. Ya con el tiempo se va depurando. Esa cerámica hay que tener claro que es rudimentaria, es hecha únicamente con las manos sin ningún tipo de equipo más allá de a lo mejor herramientas para pulimentar o alguna herramienta para corte del mismo. El, el torno o la rueda de alfarero no existe para esta época. Entonces las figuras o las piezas, si son redondas, si son redondeadas, si tienen forma de recipiente cerrado o abierto, eran hechas completamente a mano, salvo, como les digo, la utilización de herramientas para la decoración o para alguna parte de la confección. Tienen, por ejemplo, una representación gráfica con imagen de una herramienta y el diseño que se va haciendo sobre la pieza. Estos eran los hornos que habían. Estas quemas se les llama de hogueras. En la actualidad, quizás en nuestro país no tanto, aunque sí hay lugares en los que lo hacen, pero digamos ya no es tanto, que la quema del barro o de las piezas de barro lo hacen al aire libre. Pero, por ejemplo, acá en la zona de Cuscatlán, cerca de Cojute, y luego que se llama Monte San Juan, creo que sí se llama, trabajan cerámica, ollas, comales. Entonces, el tipo de quema que hacían, no sé si lo hacen todavía, pero el tipo de quema que hacía era en el patio, apilaban las piezas con medio de materiales vegetales que sirvieran para combustible, como para quemarlo, y luego colocaban leña, y luego colocaban otros estos encima y le prendían fuego. Cuando todo se quemaba, pues lo dejaban que enfriaba y entonces las piezas ya las sacaban y las piezas estaban ya sólidas. Con ese tipo de hornos las temperaturas no pasan de 600 grados, es decir, son quemas de baja temperatura. El resultado es un tipo de barro que es más quebradizo. Con el tiempo es seguro que ellos fueron encontrando que si la temperatura era mayor, entonces las piezas eran más sólidas. Entonces, pues llega un punto en el que se encuentran huecos en el suelo cubiertos de piedra y adentro se hacía la quema, como lo ven acá en el diagrama. Y eso significa que el calor se guardaba mejor y la temperatura entonces se elevaba. Al quemarse a una temperatura mayor, el barro se hace más duro, más sólido. Y aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Para qué hacían la cerámica? Pues, como les decía, contener alimentos, granos, por ejemplo, antes de coccionarlo, y también para cocinar alimentos. Entonces aquí va apareciendo hasta un oficio también, que es el oficio del artesano ceramista. Hay más ejemplos, vean que hay
figura humana, y otros que son para guardar o transportar líquidos o granos también. Si la boca es cerrada, la boca es así le llamamos a la parte donde el orificio de entrada o salida de líquido o de material, esa sería para guardar líquidos, esa sería para dispensarlo, o sea, para que ustedes tomen con un guacal metiéndolo dentro y saquen el agua, por ejemplo, o sea más fácil de decantar, o sea, de vaciar en otro recipiente. Y bueno, hay una variedad bastante amplia de formas. Bien. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a dejar hasta acá y voy a detener la grabación.